presentamos su programa Más que Vencedores, una producción del Ministerio Monte Sinaí. Procuramos la gloria de Dios, la edificación de los cristianos y la salvación de los inconversos. Está con ustedes su anfitrión, Amado Silvestre. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 en adelante, donde tuvimos la lectura inicial. Hermanos, los versículos que me toca exponer esta noche, ya yo he hablado de ellos antes, no hace mucho tiempo, y estos versículos son parte de una defensa que el apóstol Pablo hace de la resurrección de Jesús y su relación con la esperanza del cristiano. Ese es el tema central del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Eso no es algo separado. Fíjese que el versículo 1 dice, además os declaro, aparte de lo que ya había dicho el apóstol Pablo, él va a seguir dando a conocer otras cosas. En la época del apóstol Pablo, él tuvo que defender la palabra de Dios de los religiosos judíos, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, entre otros que atacaban la palabra de Dios. Usted ve que el ataque a la palabra de Dios no es nuevo. No nos asombremos ni perdamos la moral por esas cosas. Hoy tenemos que defender la palabra de Dios de todos esos y de otros que, es algo chocante, pululan en medio del pueblo de Dios predicando cualquier cosa y llamándole palabra de Dios, llamándole nueva revelación, un mensaje fresco, evangelio, etc. Pero también hay quienes piensan que el evangelio es solo para predicarle a los incrédulos. Pero el evangelio es para predicarlo tanto a creyentes como incrédulos. De hecho, es necesario que nosotros los cristianos cada día nos prediquemos, recordemos el evangelio. ¿Y usted sabe por qué? Porque tenemos la tendencia a cada día olvidar el evangelio. Y es extraño, es paradójico y es chocante. De forma breve vamos a ver de nuevo un recordatorio del evangelio de Jesús. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cuando Pablo dice, además os declaro, la idea es dar a conocer, hacer saber, hacer algo notorio. Hay un tema central en la predicación del cristiano. No es el único del que debe predicar el cristiano, pero es el tema que envuelve a todos los demás que pueda mencionar y hablar un cristiano. Ese tema es el evangelio de Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Él. Nosotros encontramos a Cristo, nosotros encontramos el evangelio en el Antiguo Testamento, no en cada versículo como quieren hacer algunos y forzar cosas. Pero el evangelio es el tema del cual parten todos los demás. Y para definir, la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y era una palabra de uso común en la época del Señor, en el idioma griego. No era algo cristiano, no era algo religioso, era una palabra de uso diario. Una buena noticia que alguien daba y que de una manera u otra iba a afectar la vida de quienes escuchaban esa noticia. Con respecto a Cristo, hay un solo evangelio, no hay más. La buena noticia con respecto a Cristo es una sola. La buena noticia, el evangelio que puede afectar la vida de quienes lo escuchan, es un solo. La buena noticia es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay más de un evangelio. Algunos se inventan evangelios, pervierten evangelio. De hecho, hace como 1 o 2 meses vi una pareja de esposos
donde él dice que es Cristo y ella María Magdalena. ¿Y sabe qué es lo triste? Hay gente que lo sigue. Tienen una iglesia llena para perdición de ellos dos y de quienes le siguen. Y vi tanta varaunda de cosas. Hermanos, por eso la predicación del hermano Argenis, hermano, grábese esa predicación ahí. Porque entonces hay una señora que el nombre de ella creo que es como Lilith Jesús. Ella es una mezcla de Lilith, que dicen que fue antes de Eva, y Jesús. Ella dice que es Jesús. Y que tiene un evangelio nuevo. Y tiene gente que le sigue. Pero hay una sola noticia, hay un solo evangelio. Todo lo demás es invento del diablo, es algo que sale de la misma mente de Satanás y lo pone en el corazón de gente para tratar de pervertir el evangelio de Cristo. El asunto es que realmente la verdad no puede ser pervertida. La verdad siempre será la verdad. Lo que hay es otra cosa que se parece. Y de hecho, creo que era Spurgeon que decía que el discernimiento es tratar de distinguir lo que es verdad de lo que es casi verdad o parece verdad. Eso es discernimiento y nosotros los cristianos necesitamos ese discernimiento. Pero dice, además os declaro. Él quiere dar a conocer algo que es el tema que nosotros debemos predicar. Dice que os he predicado, ya se le había declarado, a los corintios se le había anunciado esa buena noticia. Ya el apóstol Pablo mismo les había entregado esa buena nueva. En medio de ellos se había proclamado a viva voz el evangelio. Ellos no lo ignoraban, pero al igual que usted y que yo, necesitamos que cada día nos recuerden el evangelio. Y dice que ellos lo habían recibido, lo habían asumido. La palabra recibido aquí, esta era una iglesia con problemas. Usted lee la epístola a los Corintios y usted diría, no, por eso había que cerrarlo. Pero era una iglesia cristiana, aunque no todo el que estaba allí yo supongo que era cristiano, como no todo el que está en las iglesias es cristiano. Hay el casi cristiano, pero no es cristiano. Pero ellos dicen que lo habían recibido, y la palabra recibido aquí es que lo habían asumido, lo habían tomado para sí, lo habían aprendido, se habían apropiado del evangelio, de la buena noticia que se les había anunciado. Y a pesar del pecado que había en esta iglesia, dice, en el cual también perseveráis. Y perseverar es que se sostenían en pie por ese evangelio que habían recibido. Estaban firmes en él a pesar de sus problemas y debilidades. Y es lo mismo que debe suceder hoy con los cristianos. Usted y yo pecamos. Esta iglesia, producto de que usted y yo pecamos, esta iglesia peca. Porque usted y yo somos los que formamos la iglesia. Pero el evangelio es el que debe sostenernos a diario. Es en el que nosotros debemos mantenernos firmes en esa buena noticia que tenemos en Cristo, que se ha anunciado hace 69 años y algo, en abril del año que viene 70, y que nosotros hemos recibido con todas nuestras debilidades y que hemos asumido, lo hemos hecho parte de nosotros y nos hemos, una palabrita que se usa mucho hoy, empoderado del evangelio, al igual que los corintios. Hermanos, en medio de la varaunda, del ruido, del escándalo, de la corrupción, de la depravación de este mundo, si hay algo que nos sostiene es el evangelio de Cristo. Y ahí es que debemos mantenernos firmes. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Realmente, por eso les decía
En las iglesias hay personas que no son cristianas, que ellos creen cosas de Cristo, pero no con la fe que es para salvación, no creen para salvación. Hay un creer que es para salvación, y por eso el evangelio, esa buena noticia, puede salvar, puede hacer salvo. Y salvo aquí significa que puede librar, que puede preservar, que puede sanar, que puede proteger, que da seguridad. Solo el evangelio, solo la buena noticia de Cristo puede hacer esas promesas y cumplirlas. Ninguna religión se atreve a prometer lo que promete Dios por medio del evangelio de Jesucristo. Hacer salvo, librar, preservar, sanar, proteger, dar seguridad. De hecho, las demás religiones lo que dicen es que busquen tu interior. Pero si la respuesta está en mi interior, ¿para qué yo voy a ir a tu religión? Mejor formo yo la mía. Porque ellos no se atreven a hacer la oferta que Dios hace a través del evangelio. El mejor anuncio que hay, y que no necesita que Proconsumidor haga una visita a ver si hay una publicidad fraudulenta, es el evangelio de Cristo. Alguien dijo que el único que dice la verdad es el que anuncia limones agrios, porque el que anuncia China dulce a veces le mete agria. Pero realmente el único evangelio, la única buena noticia, el único anuncio que lo que promete lo cumple es el evangelio de Cristo. Puede hacer salvo. Ahora, ¿a quién? Aquí dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Al que se apodera de esa palabra, el beneficio es para el que se somete a la palabra de las buenas noticias, al que se sujeta a la palabra del evangelio. No es para los que la escuchan simplemente como algo bello, que les da una alegría pasajera o que les tranquiliza sus conciencias. Realmente el evangelio salva es aquel en el cual permanece la palabra en su corazón, y eso es una obra que solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Esto no es para el que viene y se sienta con nosotros porque le gustan los himnos, porque mientras está en el culto se le tranquiliza su conciencia. No es para aquellos la salvación que promete el evangelio, no es para los que vienen y se sientan y participan con nosotros. Días van, días vienen, meses van, meses vienen, simplemente porque tiene un problema y quiere que Dios se lo resuelva. No es para el que está jugando un san con Dios. Es para los que perseveran, para los que retienen esa palabra por la obra del Espíritu Santo. Eso no es algo que el ser humano puede hacer por sí mismo. Y dice, si no creísteis en vano. Lo que el evangelio promete lo cumple al que no cree en vano, al que tiene fe en el objeto correcto. Observe que el problema no es tener mucha o poca fe. De hecho, la Biblia habla de que fe como un grano de mostaza. El problema de la fe es el objeto en el cual se coloca la fe. No es la fe por sí sola, la fe no salva. Es al que cree por las razones correctas, al que no tiene fe solo por tener fe, o los que tienen fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe. La fe no es la que salva. Quien salva es Dios a los que creen en el Hijo por obra del Espíritu Santo. La fe es por medio, es un medio, pero el que salva es Dios. Por eso es que los que no creen en la persona correcta, en el objeto correcto y por las razones correctas, creen en vano. Tienen una fe
que no es la que salva, no es fe para salvación. El objeto correcto es Cristo, la persona de Cristo. Pero vamos a seguir ablandando las habichuelas porque si no voy a predicar el mensaje antes de que termine. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué enseñó Pablo del Evangelio? Hay un contenido que Pablo les confió. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, esto yo les voy a confiar, yo les voy a transmitir, yo se los voy a exponer. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Enseñar lo que recibimos, exponer el Evangelio de Cristo, anunciar, proclamar, transmitir a otros ese Evangelio. Es lo mismo. Nosotros debemos enseñar lo mismo que Él enseñó y Él dice que lo recibió. No es algo que Él se inventó. Él lo recibió de una manera especial. El Señor le reveló el Evangelio a Pablo de una manera diferente que como lo hizo con los demás apóstoles. Y eso está en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado, proclamado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor se lo reveló. Después que había ascendido a los cielos, se le apareció a Pablo. Una revelación diferente a como lo hizo con los demás apóstoles. Él les entregó lo que recibió. Se lo entregó el Señor. No era una invención de Pablo. Dios a nosotros no nos ha dado autoridad para inventar otro evangelio, otra noticia. La única autoridad que Dios le ha dado al cristiano es la de evangelizar, es la de proclamar esa buena noticia, no la de crear otra. Hoy hay gente que viven decretando, hoy hay gente que viven inventándose evangelios. No, nosotros lo que debemos es anunciar, entregar el mismo que Pablo anunció. Este no es viejo, este es nuevo cada día. Este es nuevo. Y esto es lo que necesita la gente. Y de hecho, el apóstol Pablo nunca hubiera podido inventar ese evangelio. De hecho, ningún ser humano tiene la capacidad de crear una noticia como esa, porque estando esta, la contradicen y se inventan otras. Es que estas son cosas que ningún ser humano se lo hubiera podido inventar. Esto necesita la sabiduría de Dios, que es infinita. El corazón del ser humano no llega a eso. ¿Sabe por qué? Por lo que sigue diciendo el versículo, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y yo quiero que ustedes noten, y pueden estudiar todo el capítulo, que Cristo es el héroe de este mensaje. Él es el héroe. Vamos a ver por qué. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el contenido de esa buena noticia. La muerte de Cristo fue a causa de tu pecado. El pecado te hace enemigo de Dios y un candidato a ser condenado por toda la eternidad en el infierno, un lugar terrible. Cristo fue quien te sustituyó para sufrir Él lo que a ti te corresponde sufrir en el infierno. Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Fue llevando el pecado tuyo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Era necesario que Él muriera
para que pudiera ser efectivo su sacrificio, pero todo por tu culpa. Tú eres el culpable. Y por eso el héroe de la historia es Cristo, no tú. Porque hoy en día se predica un supuesto evangelio que es humanista, en donde el centro del mensaje es el hombre. Y Cristo es una especie de sirviente a disposición del hombre. Y eso ni siquiera en las historias humanas es así. Por ejemplo, creo que fue en España, fue en Europa, un joven etíope iba pasando por una calle, de buenas a primeras vio que como en un cuarto nivel había un niño colgando del balcón a punto de caerse. El padre del niño no lo podía atrapar y ese joven etíope, inmigrante, fue subiendo de balcón en balcón por fuera, agarró al niño y lo subió para que el papá lo agarrara. Ahora, ¿de quién hablaron las noticias? ¿A quién buscaron los programas de televisión para entrevistar? ¿Al niño? ¿Al papá del niño? No, al joven etíope, porque el héroe de esa noticia no era el niño que se estaba cayendo, a punto de caerse, ni el papá que se descuidó del niño. La noticia, el héroe, el centro era ese joven etíope. Usted sabe cómo el niño hubiera sido el centro de la noticia si se cae y se mata. El niño ahí no le importaban las noticias. Ahora, tú y yo le importamos a Dios, pero el héroe es Cristo. Él murió por nuestros pecados. De hecho, cada azote que le dieron al Señor fue por tu culpa. La corona de espinas que le pusieron en la cabeza a Cristo, cada espina que lo clavaba era por tu culpa. Los clavos que le pusieron en las manos, por cada golpe era por tu culpa. El clavo que le pusieron en los pies fue por tu culpa. Él murió por tu culpa, así que tú no eres el héroe, tú eres el culpable. Cristo murió por nuestros pecados, debido a nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. El pecado es tan malo, el pecado es tan sucio, el pecado es tan asqueroso, que Cristo tuvo que morir llevando tus pecados sobre su cuerpo en el madero para salvar a los que creen, a los que reciben, a los que retienen el evangelio. Y era el único que podía hacerlo. Le decía a los jóvenes esta mañana en la clase de escuela dominical, habla de un mediador. ¿Quién es un mediador? Un mediador es alguien que interviene en una disputa que tienen dos o más personas. El mediador lo que hace es como que le echa la mano en el hombro a uno y a otro y dice, vengan acá, y ustedes se están volviendo locos. Ese es el mediador, él interviene. Bueno, pues el único que podía ser mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No porque Dios fuera el que estuviera volviéndose loco, es el ser humano. Ahora, el único que podía echarle la mano, en sentido figurado, al hombro de Dios, Cristo, porque Él es Dios. Y es el único que podía tocar a Dios. Y podía tocar al ser humano por ser hombre, Dios, hombre. Una sola persona, dos naturalezas, divina y humana. Era el único que podía mediar, amistar, reconciliar al ser humano con Dios, llevando los pecados sobre su cuerpo en la cruz. O como dijo alguien, el único que podía poner las manos en el cielo para abrazar a Dios y en la tierra para abrazar al hombre, Cristo. Eso no lo puede hacer más nadie, porque Cristo es el único que no tuvo pecado. Después nadie más, ni María, ni los santos, ni los ángeles,
Los ángeles no porque tengan pecado, sino porque los ángeles no tienen nada que ver entre Dios y nosotros. Ese no es trabajo de los ángeles. Se necesitaba Dios mismo. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice que sigue diciendo, fue sepultado, dice el versículo 4. Cristo en verdad murió y se realizaron ritos fúnebres. Aunque tenían premura, apuro, porque venía el día de reposo, el cuerpo de Cristo fue envuelto con lienzos y sepultado en un lugar conocido, no un lugar escondido. No fue que le dio un desmayo o algo parecido como algunos quieren decir. En verdad murió. Y los romanos eran expertos sabiendo quién estaba vivo y quién estaba muerto. Porque los romanos en eso no jugaban. Los romanos eran tan perversos en matar gente. Se habían inventado máquinas para matar gente. Ellos sabían cuándo ya la gente estaba muerta. Si el crucificado no estaba muerto, le rompían las rodillas para que cayera y con los brazos hacia arriba se asfixiaban. Bueno, Cristo murió antes, para asombro de ellos mismos. Cristo realmente murió y era necesario que muriera. Y Cristo murió, fue sepultado. Fue sepultado. Y lo más glorioso que sigue diciendo, que resucitó al tercer día. Eso es glorioso. Está vivo. Su tumba no tiene un cadáver. De hecho, nadie sabe realmente si la tumba que va a ver la gente en Jerusalén es esa. Yo le decía los otros días a gente, si yo tuviera dinero para ir a Jerusalén a ver la tumba donde enterraron a Jesús, yo no fuera. Le tiro una zapata o me compro un solar. Si da, que no da, pero hago algo. ¿Para qué yo voy a ir a ver una supuesta tumba que nadie sabe si es esa, si está vacía? ¿A ver qué? Si yo quiero ver tumba vacía, yo voy al cementerio aquí. Pero la gente va a Jerusalén porque cree que si va a esa tumba, como que va a escuchar ángeles, o que le va a dar un viento frío. Realmente hace frío abajo porque es una cueva. Y como que el espíritu lo va a llenar si va al santo sepulcro, que no es santo el sepulcro. Y va. Eso está vacío, ahí no hay ni siquiera fósiles. Alguien se inventó de que, porque todo es un comercio, eso del santo sepulcro, eso es un comercio. Esa tumba está vacía. Cristo, porque si me dijeran el cadáver de Cristo está ahí, bueno, déjame ir a ver si yo lo toco y me pasa como el profeta viejo que lo enterraron y cuando le topó Elías resucitó. Pero ni siquiera eso, ahí no hay nada. Eso es negocio. Hubo uno que se inventó de que vender astillas de la cruz de Cristo, todo eso es negocio. Y alguien se inventó que había encontrado un clavo de la cruz. Esos clavos, los romanos usaban esos clavos, unos clavos como de ese largo. Los clavos que le pusieron a Jesús no son de los clavos que nosotros usamos aquí, clavos de acero. No, eran unos clavos así, de ese largo. Y que vendiendo el clavo de la cruz de Cristo, pero por la cruz de Cristo. La tumba está vacía. Su resurrección era demostración de que Dios aceptó su sacrificio sustitutivo, que su obra para libertar del pecado fue aceptada por el Padre. La resurrección de Cristo significa el Padre aceptó el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, todo está completado, mi sacrificio para redimir, para libertar, para salvar, ya está completado, no se necesita absolutamente nada más. La resurrección certifica, fue aceptado por el Padre. Y lo interesante, Cristo resucitó, no lo resucitaron. Él
dijo que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Él resucitó por sus propios medios. Los demás fueron resucitados por Él o por intervención de algún agente usado por Dios, un profeta, algo por el estilo. Cristo resucitó Él. No reencarnó, resucitó. No me confundan la resurrección con reencarnación, porque la reencarnación es lo que enseñan algunas religiones. Si usted no se portó bien en esta vida, en la próxima quizás vuelva a la vida en un gongorocho. Y si le va bien como gongorocho, entonces resucita, vuelve a la vida en un cuerpo humano. El problema es que hasta ahora ninguna de esas religiones ha podido demostrar que alguien lo ha hecho bien, porque de hecho todos lo hacemos muy mal. Si la reencarnación fuera verdad, yo resucitaría en una babosa. La resurrección es diferente a la reencarnación. Cristo resucitó. Y dice allí, conforme a las Escrituras, y la misma expresión la dice el versículo 4, conforme a las Escrituras. Todo según lo anunciaba la palabra de Dios, de acuerdo y a la manera que decía el Antiguo Testamento que debía suceder. Todo lo sucedido a Cristo y alrededor de su persona ya había sido anunciado por Dios por medio de los profetas. Los líderes y maestros judíos no entendieron el sentido de las Sagradas Escrituras. De hecho, hoy no lo entienden todavía. Buscaban un líder a su manera, según su criterio. Hoy sucede igual. Los hombres quieren un salvador a su manera, que los salve de un mal matrimonio, de una mala decisión económica, que los libre del gobierno, que les dé salud, pero no al Salvador anunciado en la Biblia. Hoy la gente quiere un médico, quiere un economista, quiere un consejero matrimonial, pero no al Cristo de la Biblia. Es verdad que Cristo te puede dar salud, Cristo te puede dar una buena situación económica, Cristo te puede dar un buen matrimonio, pero no fue a eso que Él vino a morir a la cruz del Calvario. Él vino a morir a causa, a consecuencia y debido a tu pecado, a tu maldad y depravación. Mire a ver, si usted y yo somos tan malos que la Biblia dice que usted y yo somos como suciedad, y las obras buenas que podamos hacer como trapo de inmundicia, gracias a Cristo que nos ha salvado a los que hemos creído el mensaje del Evangelio. Si no, usted y yo fuéramos como un trapo sucio. No solo nuestras obras, nosotros fuéramos como suciedad. El polvo del Sahara nos quedaba chiquito. Cualquier cloaca era más limpia que nosotros. La gente no quiere al Cristo de la Biblia. De hecho, hoy los LGBT están escribiendo una Biblia nueva. Esa es otra. Esta, inmediatamente se le cambia algo, ya no es palabra de Dios. Si se le cambia algo, contiene, pero no es ya. Así que ellos se pueden inventar todas las Biblias que quieran. Se pueden inventar otro Cristo, pero el verdadero es uno, el de la Biblia. El de la Biblia. Que de hecho Cristo no es nombre, es un adjetivo. Su nombre es Jesús. Cristo es Salvador. Hay un solo, que todo lo hizo conforme a las Escrituras. Estaba anunciado, no fue un mártir. Y el hecho de que resucitó fue documentado. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún por si acaso y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando lo tumbó del caballo el Señor, o de la montura, La resurrección de Cristo es básica en el cristianismo. Los cristianos no somos seguidores de una filosofía, no somos simples creyentes en una doctrina o en una enseñanza. Somos seguidores y creyentes de una persona que está viva. El cristianismo es asunto de relación con una persona, con Cristo. No somos simplemente creyentes en lo que dijo Cristo. Creemos en la persona. Es una relación que tenemos con Cristo. Se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500. Dijo, hay algunos que están vivos. Por si acaso alguno de los corintios quería ir a Jerusalén a preguntar, de los 500, ¿cuáles fueron? Vayan y pregunten. Se apareció a Jacobo, que es el que aparece como Santiago. Realmente Santiago no aparece en la Biblia, es Jacobo. Y a Pablo. Todos ellos vieron al Cristo resucitado en diferentes escenarios y bajo diferentes circunstancias. Recibieron poder y fuerzas para ser capaces de dar su vida por ese que vieron vivo. De hecho, para algunos que dicen que eso fue invención de los discípulos, ellos no creían realmente que Él iba a resucitar. Ellos no lo creían. Por lo menos en ese momento, ellos no esperaban que Él iba a estar vivo. No lo esperaban. Y otra cosa, ¿serían los discípulos estúpidos de dejarse asesinar sabiendo, si fuera verdad, que Cristo no había resucitado, que ellos habían robado el cadáver? Óigame, las torturas que tenían los romanos. Miren, señores, los romanos tenían una tortura que era que ponían una tabla con cuchillos y ponían a una persona con eso en medio de las piernas y lo amarraban de 2 caballos y le daban a los caballos. Cuando los caballos arrancaban corriendo, no había quien corriera como los caballos. Eso abría a la persona. Los romanos eran tan verdugos que tenían un becerro, tenían una vaca de metal con una ventanita, una abertura por la barriga. Metían a una persona ahí, cerraban la puerta, le prendían leña abajo y la persona se freía adentro. Y eran tan verdugos los romanos, ellos habían creado un mecanismo que el humo, el ruido que salía por la nariz y la boca del toro sonaba como que la persona estaba cantando. Los gritos que la persona daba sonaba como que estaban cantando. Ellos habían convertido la nariz y la boca del toro en un instrumento musical. ¿Usted cree que los discípulos hubieran soportado una tortura romana? No, yo te voy a decir dónde está el cadáver. No, al contrario. Esos que no creían en la resurrección, esos que se alejaron huyendo, esos que estaban temerosos, esos que como Pedro se fueron a pescar, recibieron poder, fuerzas, valor para salir a predicar y estar dispuestos a morir por ese que ellos vieron vivo. Esa es la persona que predicaron, la que hoy te predicamos, la buena noticia acerca de Él, su evangelio, el único evangelio. Es de ese Cristo que yo te estoy hablando esta noche. Yo no te estoy hablando de esta iglesia, yo te estoy hablando de Cristo. Algunos hablan de iglesia. No.
No se lleve de iglesia. Mira, esta iglesia está llena de hipócritas. Yo soy el primero. Si por mí es, no se va a salvar. Yo no amo como debiera, ni a Dios ni a mis hermanos. No, me quedo cojo. No se lleve de iglesia, llévese de Cristo. Eso es lo que yo te estoy predicando a ti. Tú has escuchado la buena noticia de Jesús, el Evangelio en forma resumida. De hecho, se dice que estos 4 versículos de 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos, es un resumen del Evangelio, de la buena noticia. Debes creer en Cristo y la buena noticia que Él trajo. Él mismo es la buena noticia. Él quiere salvarte de tus pecados. Él quiere salvarte de la enemistad que tú tienes con Dios. Él lo puede hacer a los que creen en Él, a los que creen que su sacrificio fue suficiente para llevar todos los pecados de todos los hombres. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para llevar el pecado de todos los hombres, pero ese sacrificio solo es efectivo en los que creen. No es para todos, es para los que creen, porque a los que no creen, ese evangelio no los salva. Tiene poder, es suficiente para salvar a todos, pero solo salva a los que creen. Él está dispuesto a salvar, a reconciliar con Dios a los que creen que hay un solo evangelio, que hay una sola buena noticia, la de Él. Esta es una buena oportunidad para que creas en Cristo, para que acudas a Él y te rindas a Él. Solo así podrás ser perdonado de todos tus pecados, ser reconciliado con Dios y tener toda una eternidad gozando de su presencia. Solo creyendo en Cristo, en el Evangelio de Cristo, porque es el único que promete salvar a aquellos que retienen la palabra, que no creen en vano. El Evangelio de Cristo es el único que puede cumplir las promesas que hace. Los demás lo que traen es condenación y confusión. Vamos a orar. Señor, gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros es culpable de que Cristo haya muerto en la cruz, haya sido azotado, haya sido coronado con espinas, haya sido clavado, haya tenido que morir. Pero qué bueno que Cristo resucitó. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados es el mensaje que predicamos. Y gracias porque por esa buena noticia Él puede salvar a los que creen. Gracias por la salvación que tú nos has dado. En esta noche se ha glorificado el nombre de Jesús. Cristo es el centro, es el héroe de esta noticia. Oh Señor, que el Espíritu Santo dé luz en esta noche para que alguien pueda creer en Cristo, en aquel que murió, llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Oh Señor, te rogamos, te suplicamos que salves a alguien. Dejamos los resultados en tus manos. Nosotros simplemente anunciamos, exponemos el mensaje. La salvación es potestad tuya. Nos sometemos a tus designios en el nombre de Jesús. Ministerios Monte Sinaí presentó su programa Más que Vencedores. Procuramos la gloria de Dios, la edificación de los cristianos y la salvación de los inconversos. Si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana, un día similar a esta misma hora. Estuvo con ustedes su anfitrión, Amado Silvestre.